Buenas tardes, Daniel, Javier y Dayana, y a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Estamos acercándonos al fin de año, ¿no? Y casi siempre uno se encuentra con amigos y discute sobre muchas cosas. Ya veo que tú has estado discutiendo sobre el Río de la Plata, este río mar para nosotros, y también no solamente tiene que ver eso que vos decías en la percepción, sino también en cómo están ubicadas las ciudades. Montevideo está de frente al río y la construcción fue hecha hacia el río, mientras que en el caso de Buenos Aires está de espaldas al río. Y Eso. eso hace que también la percepción sea diferente. Este, y Sí, sí. por otro lado también el hecho de que acá en Montevideo nuestras playas tienen arena. Digamos, esta zona es una zona de arena, entonces tenemos playa, no solamente el río ahí para mirarlo, para disfrutarlo caminando por la Rambla, sino también para bajar y darse un chapuzón y tirarse un ratito al sol ahí en la arenita. Bueno, en eso estamos en unos días. Bueno, también estaremos con más tiempo libre como para poder aprovechar un poco del río Mar. Y bueno, al acercarnos a este fin de año, casi siempre también uno hace balances, ¿verdad? Claro. Y el balance del 2025 nos muestra que hemos pasado un año de tiempos difíciles en toda América Latina. Permanentes ataques a Venezuela, los intentos de intervención en Brasil y todas las políticas arancelarias con la intención de interferir con la justicia de ese país, el apoyo incondicional para sostener al gobierno de Milei, las constantes presiones sobre el México liderado por Morena, bueno, todas las políticas de Trump que marcan una vuelta al papel más colonialista e interventor de Estados Unidos, ¿no? En una especie de vuelta a esa posición de patrón en una América que considera su patio trasero. Y en ese marco uno piensa sobre todo con mucha emoción en la situación de Cuba, ¿verdad? Que soporta un bloqueo económico desde hace más de 60 años y que este bloqueo se ha vuelto insoportable para la población. Cuba está atravesando una gran crisis como consecuencia de estas políticas imperialistas, ¿verdad? Y bueno, yo entonces hoy quisiera recordar de alguna manera un hecho de la revolución, sobre todo a dos cubanos, poetas y revolucionarios, los hermanos Luis Rodolfo y Sergio Sáenz Montes de Oca, ambos integrantes del movimiento 26 de julio. Eh, estos, estos poetas, estos jóvenes poetas, también participan o están integrados a ese libro que hemos mencionado muchas veces de las poesías truncas. Y bueno, Luis Rodolfo fue coordinador del movimiento 26 de julio en la ciudad de San Juan y Martínez, y Sergio fue jefe de acción y sabotaje de este movimiento. Ambos fueron asesinados en el municipio de Pinar del Río por la policía del régimen de Batista, una policía que estaba apoyada por los Estados Unidos. Eso fue en agosto de 1957. El mayor de los hermanos, Luis Rodolfo, nació en La Habana el 4 de noviembre de 1938, pero casi enseguida de haber nacido, la familia se vuelve a trasladar a San Juan y Martínez, en donde San vivían sus Juan, abuelos. San Juan y Martínez en Pinar del Río. Sí, es en Pinar del Río, pero es una localidad, Sí, sí. digamos, pequeña. Bueno, allí estaba la casa de los abuelos paternos y en ese sitio nace su hermano Sergio el 8 de enero de 1940. El padre de familia
Luis Sáez Delgado, era doctor en Derecho y juez de ese pueblo, de esa pequeña localidad. Y él y su esposa, Esther María Montes de Oca, sembraron en sus hijos un fuerte amor por la lectura, por las tradiciones patrióticas y también por el valor, los incentivaron en el valor de la justicia. Y esos sentimientos se van a reflejar en sus vidas y también en sus poesías, en sus cuentos, en los artículos que ambos jóvenes revolucionarios van a escribir y en los cuales mostraban la realidad social muy cruda durante la época de Batista que ellos observaban. Generalmente quienes lo conocieron lo recordaron siempre con cierto cariño y admiración, porque estos hermanos se distinguían por ser sumamente sencillos, con un trato amable, respetuoso, sin que les importara la clase social, porque ellos no pertenecían a los sectores más populares, ¿verdad? Tenían una situación medianamente confortable, podríamos decir. Recibieron una buena y muy esperada educación que los hizo desarrollar su gusto por la lectura, en especial por el pensamiento de Martí y también el desarrollo de una cultura muy universal. La palabra fue una de sus formas de manifestar la toma inicial de conciencia, porque más tarde se integraron a cumplir acciones revolucionarias concretas. Luis ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río con 11 años y en 1954 comienza a escribir los versos de Juventud, germen de su obra poética que llegaría a convertirse después en una trinchera ideológica contra las injusticias que se cometían en Cuba. En Cuba se habla mucho de estos dos autores y yo los invito a escuchar el poema de Luis, Mi vida es, en la voz de un cubano. Un poema de Luis Sáez Montes de Oca. Mi vida es. Mi vida es un desierto largo, largo. Es un mar sin distancias ni confines. Es una existencia triste y sola, una vida mía. No sé qué pena vibra en mi alma. No sé por qué mi díscolo corazón llorando siempre está. Quisiera que Dios, el gran Dios en que yo confío, me explique la razón de este hondo penar mío. Sé perfectamente que no son amores de mujeres imposibles, de bocas anheladas, ni de cuerpos deseados los dolores, y aunque explicarme trate el porqué de mi pena, siempre como un lunar de tinieblas y de miedo, surge en mi alma la dura inconformidad de mi existir. Bueno, obviamente esa vida en la que había pena, esa pena tenía que ver con la situación de Cuba en esos años. En ese mismo año, 1954, él escribe su primer cuento, que tiene un nombre bastante particular, Sangre en los surcos. La inspiración poética le llegó temprano y en el caso de Luis, además de poesía, va a escribir artículos, cuentos, documentos en los que casi todo el tiempo se evidencia su disposición combativa a favor de la causa popular cubana. Sergio, por su parte, también fue poeta y un joven de brillante oratoria. Y para que lo conozcan, también les invito a escuchar uno de sus poemas, Dos caras de una dimensión. En el rodar de una loma vive un hombre hecho de hambre. Vive el parásito largo. Vive lo negro en el ambiente. Vive lo blanco en el fondo de los pechos. En el bostezar de una calle vive un hombre hecho con grasa. En la asepsia hecha muro flota lo blanco por los aires, goza lo negro en el músculo. En la mugre de un bohío, el oscuro de las yaguas oculta unos ojos blancos, oculta un corazón que late en suave. Y en la capital, un doctor motoso de uñas recortadas polemiza en frío el qué
y el porqué de unos ojos blancos durmiendo en negro. Bueno, los hermanos mostraban una similar atracción por otras expresiones artísticas también, como la música, el teatro, y supieron de alguna manera vincular estos intereses con la dedicación a la revolución de una manera increíblemente madura a pesar de su gran juventud. A mediados de 1955, Luis se gradúa de bachiller en letras, pero no puede solicitar su matrícula en la Escuela de Derecho de la Universidad de La Habana hasta el mes de noviembre, por lo que va a asistir a clases como oyente hasta que es aceptado formalmente. Pero al ser clausurada la universidad por Batista, tiene que regresar a su pueblo. Su acción revolucionaria se materializó clandestinamente y en compañía de su hermano Sergio, participaron en numerosas acciones de sabotaje en diferentes puntos en la zona en que vivían. Provocaron apagones eléctricos, interrumpieron actividades de la burguesía, realizaron arengas a favor de la revolución. Participaban casi diariamente en reuniones conspirativas contra el régimen que se realizaban en casas de distintos miembros del movimiento 26 de julio. También del lanzamiento de proclamas, de la publicación de folletos y escritos contra el régimen. Todas estas actividades motivaron que fueran fichados como elementos peligrosos por la policía y que fuera ordenada su muerte para intentar arrancar de raíz la acción revolucionaria en el pueblo de San Juan y Martínez. Por su parte, su hermano Sergio fue electo secretario de la Asociación de Alumnos del Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río y desde ese cargo dirigió una huelga estudiantil en solidaridad con los estudiantes universitarios habaneros que asaltaron el Palacio Presidencial en marzo de 1957. También participó activamente con su hermano Luis en las protestas contra el asesinato de Fran Pais a inicios de agosto de ese mismo año. Ambos integran el directorio revolucionario desde su fundación y el movimiento 26 de julio y colaboran en múltiples acciones. Sergio como jefe de agitación y sabotaje en su municipio, Luis con el cargo de coordinador del movimiento 26 de julio en la misma municipalidad. Estas actividades, como decíamos, los convirtieron en el centro de atención de los agentes del Servicio de Inteligencia Militar de la dictadura. En el atardecer del 13 de agosto de 1957, Luis y Sergio, luego de comer en compañía de sus padres, salieron a la calle y se dirigieron al Cine Marta. Antes de salir de su casa, se despidieron de su madre con palabras que fueron premonitorias. No temas, madre, algún día te sentirás orgulloso de nosotros. 5 minutos más tarde, fueron asesinados por un agente de la tiranía de Batista antes de cumplir 19 años Luis y Sergio con apenas 17. Al llegar a la esquina de las calles Rivera y Esteves, Luis se detuvo a conversar con unos amigos en el portal de la Francesa, una tienda de ropa que existía allí. Y Sergio se adelantó. Cuando se dirigía a la taquilla del cine, le salió al paso el soldado Margarito Díaz y el cabo Pablo Sayas, ambos vestidos de civil, que habían estado espiando los movimientos de los jóvenes. El cabo pretendió registrar a Sergio y el joven rechazó el intento. El agente le asestó un golpe, a lo que el agredido respondió llamándolo cobarde. El guardia entonces empuñó su pistola calibre 45 y le apuntó. Luis, advertido de lo que estaba ocurriendo, corrió en defensa de su hermano y el militar le disparó. La bala le partió el corazón. Luis cayó desplomado junto a la acera y Sergio intentó ir junto a él, pero el militar volvió a disparar, derribando al menor de los hermanos, que cayó también muerto instantáneamente. Los dos criminales se refugiaron en el puesto de la Guardia Rural, donde su jefe les brindó protección. Los funerales de Luis y Sergio constituyeron una verdadera manifestación de duelo popular. Una multitud sin distinción de clases marchó detrás de los dos féretres entonando el himno nacional de Cuba. El 18 de octubre de 1986, para rendirle homenaje a los hermanos Sáiz, se fundó la Asociación Hermanos Sáiz,
organización no gubernamental cuyo órgano de relación con el Estado cubano es el Ministerio de Cultura, y tiene como misión promover lo mejor del arte y la literatura de los jóvenes cubanos. Precisamente de la obra de estas asociaciones que hemos estado escuchando en la voz de jóvenes que participan en ella, los poemas. Los poemas, cuentos y artículos revolucionarios de ambos hermanos se dieron a conocer antes y después de su muerte, tanto en revistas como en diarios locales y nacionales, entre los cuales figura la revista Bohemia. Escuchemos un fragmento de uno de esos trabajos surcos míos de Luis Sáez. Tiple y güiro, maraca y clave, guitarra verde de esperanza viva, testigos de este dolor de surco herido. Tierra, tarde y sitiería, noche, palma y agonía de seres sin justicia. Tierra, tierra ajena sin esperanza de ser mía. Güiro y son, maraca y clave, crudo padecer campesino. Puños cerrados sobre los surcos míos, sangre y sudor lanzados al viento. Mayoral en látigo que se lleva los frutos. Esa es mi tierra, hermano, dolida en su entraña misma por malas leyes y hombres oscuros. En uno de sus textos, Sergio explica qué significa su compromiso revolucionario y dice: es sentir muy dentro un latir de patria, es cargar bien pronto con las responsabilidades de un futuro más justo y digno, es guiar al ciego y llevarlo al porvenir, es dolor por el espectáculo de un pueblo que, como quiere pan y circo y solo pan y circo, no mira a quién se lo da. Por eso que luchamos, considerado el testamento político de ambos hermanos Sáenz, en ese texto, Luis fija la posición de la juventud cubana frente a la tiranía de Batista y dice: no luchamos sin un porqué, ni por el mero afán de aventuras o como escape de ímpetus juveniles. Tenemos conciencia plena de la razón motriz y consideramos que son motivos incontables los que nos señalan como único medio de vivir dignamente la vía revolucionaria. Demostrado como está que nada se puede esperar de politiqueros ambiciosos, inescrupulosos. Además, tenemos la firme creencia del cometido generacional nuestro, ya que el destino nos obliga a cumplir, cueste lo que cueste, la gran revolución que Cuba espera desde hace siglos. Y agrega: no tenemos más que nuestras vidas, avaladas con la honradez de un pensamiento justo y una obra inmensa que realizar, y como ofrenda de devoción y desprendimiento, hemos depositado en los brazos de la Revolución Cubana, justa, grande, renovadora, honrada y socialista, sin más esperanzas que ver algún día cumplidos estos sueños que hoy en plena juventud y calor de lucha llevamos a estas cuartillas. Decía Martí que con 12 hombres dignos se fundaba un pueblo, y nosotros solamente queremos hombres dignos. La hora es nuestra, porque nuestra es la solución, y el afán de lucha que nos invade no morirá en el cuerpo de cualquier ni de ningún combatiente, ni podrán ahogar el espíritu de rebeldía de ningún compañero caído, pues las ideas no se matan. Sergio, en su discurso ¿Por qué no vamos a clase?, decía: ser estudiante no es repetir en un examen materias, ni asistir todos los días a clases y hacer de vez en cuando una trastada. Hay mucho de comercial en un estudiante solo preocupado por la obtención de un título. Para él, el instituto o la universidad serán graciosamente estanques de fuego. Estudiante es mucho más que eso. Es llevar en la frente joven las preocupaciones del presente y el futuro de su país. Es sentir ser vejado cuando se veja al más humilde de los campesinos o se apalea a un ciudadano. Es sentir dentro un latir de patria. Es cargar con las responsabilidades de un futuro justo y digno. Todas estas palabras de alguna manera nos convocan en estos tiempos
Y con esto yo quise acercarle a la audiencia a dos jóvenes escritores, poetas, revolucionarios de la poesía trunca de nuestra América, para que no olvidemos que lucharon por una sociedad más justa y con dignidad, y que dejaron un legado, ese legado colectivo, no individualista, y a nosotros de alguna manera nos toca recoger ese legado y andar. Y bueno, con esto me despido y deseándoles que pasen lo más lindo que puedan este fin de año y nos reencontraremos después de esas merecidas vacaciones. Sí, seguramente, estaba sacando la cuenta recién que Todos los Fuegos empezó a mediados de agosto de 2019, así que ya llevamos más de 6 años y 4 meses, y todo hace prever que vamos a seguir y fortaleciendo el programa y fortaleciendo el mensaje para llegar con nuestra contribución a la organización y la lucha de este pueblo que está sufriendo y mucho. Nosotros en un momento, no sé si llegaste a escuchar, leímos el informe de Juan Vialé Macé sobre las clases trabajadoras de 1904. Bueno, nos estamos acercando, desgraciadamente nos estamos acercando a esa situación, cuando hay otros pueblos del mundo, como China, como la India, países superpoblados donde millones y millones, cientos de millones de personas salen del hambre, salen de la pobreza. La pequeña población que tenemos nosotros, la Argentina, no quiero incorporar al Uruguay porque ustedes tienen un gobierno de otro signo, pero también en nuestros países el pueblo trabajador vive cada día peor. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir levantando estas banderas? Y mañana vamos a hacer un acto porque se cumplen 50 años de la batalla de Monte Chingolo. Ya hemos hablado ampliamente hoy en el programa y es un hecho que a nosotros nos conmueve particularmente. Sin duda, escuché algo del informe de 1904 y lo leí además, y me pareció recontra interesante porque yo he estado leyendo en estos días básicamente de los hechos de 1907 en los inquilinatos, y está absolutamente vinculado a eso. En algún momento le vamos a entrar a hincar el diente a esa movilización de las escobas. A la movilización de las escobas queda pendiente para el año que viene hablar con los poetas y los teatros independientes de Chivilcoy, que tiene una trayectoria importante, no es porque sea mi pueblo, sino que realmente tiene una gran trayectoria y que merece ser conocida y difundida. Claro que sí. Bueno, nos vamos. Nos vamos nomás, terminamos el año. Esperemos que aunque sea con un poquito mejor que esto ya sería bastante, ¿eh? Pero bueno, el horizonte sigue siendo oscuro, me parece. Pero bueno, si no nos comprometemos y no participamos... y Dayana Álvarez, ¿qué nos tiene para decir a nosotros y a la audiencia? No, desearles un feliz año a todos y todas y bueno, que el próximo año venga muchísimo mejor. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos el año que viene y adelante con la fuerza que se necesita para terminar con la explotación y la injusticia. Ahí vamos.